18 horas, 24 minutos. Estamos en la 89.3. Julio Fernández Baraybar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias por la invitación. Un Siempre, placer. siempre es lindo venir a la gráfica. Ujú. A ver, tus primeras apreciaciones, que fueron tus primeras apreciaciones cuando el Papa fue designado. Sí, digo, no por esperada y casi anunciada, el fallecimiento, la muerte de Francisco ha dejado de ser un golpe muy fuerte para todos aquellos que desde hace ya varias décadas venimos luchando por un mundo más justo, un mundo de mayor felicidad de la gente, un mundo sin diferencias sociales, un mundo más igualitario, donde todo ser humano pueda dormir bajo un techo y pueda criar a sus hijos sin pasar necesidades. De modo tal que la partida de Francisco significó eso. En mi caso personal significó otra cosa más puntual, que es que con un grupo de amigos, entre ellos un colaborador de esta casa, Néstor Gorojowski, tuvimos la iluminación, no digo del Espíritu Santo porque ninguno de nosotros creíamos en él, pero la iluminación de celebrar desde el mismo día de la elección papal del padre Bergoglio, de celebrar ese acontecimiento considerándolo un significativo cambio en la relación de fuerzas a escala mundial, por así decir, y un paso adelante de las ideas de unidad latinoamericana, sobre todo, y la puesta en valor de estos países que formamos parte de América Latina. Claro, Bergoglio fue un transformador, pero además fruto de un mundo en transformación. Claro, efectivamente. Efectivamente, él es elegido papa en el año 2013, en el momento, yo diría, de más alto nivel de unidad latinoamericana que se había alcanzado en la historia desde los tiempos de la Guerra de la Independencia. Ujú. Y ese fue el Claro. papa que fue a Roma, además apoyado, sostenido y gracias al trabajo apostólico, por así decir, de un cardenal brasileño. Es decir, el Papa Francisco expresaba la idea estratégica de Perón de la unidad de Argentina con Brasil. Y esto lo digo no porque el Papa fuese peronista o no fuese peronista, porque a esta altura del partido eso no significa absolutamente nada, Claro. sino porque esa idea de la unidad continental basada en las dos pilares de Brasil y Argentina fue una idea de Juan Domingo Perón en 1951. Y tuvimos esa suerte en un momento, quiero recordar, porque es necesario recordar, en un momento en que el conjunto de los sectores que apoyaban al gobierno de Cristina estaban en contra y hicieron reuniones y discursos. No entendieron lo que estaba pasando. No entendieron lo que estaba pasando, no entendieron el papel que juega la Iglesia en la política internacional. Vos sabés que yo no soy creyente, dejé de serlo hace más de 50 años, pero estimé desde un primer momento y a partir de ver cómo se movía Francisco en el Vaticano ya como Papa, que si a San Pablo lo llamaron, la iglesia posterior lo llamó el apóstol de los gentiles, gentiles en el sentido de los goy, los no judíos. Sí, sí. Porque el tipo salió de la tribu judía para predicar la nueva fe al mundo de los romanos. Él mismo era ciudadano romano. Y este papa ha sido, me parece a mí, el apóstol de los no creyentes. Él encontró un eco a su idea del mundo. No sé a su idea sobre Dios, porque es para otro tema, pero a su idea sobre el mundo él encontró un gran apoyo y una gran admiración por parte de todo el mundo no creyente que aspira a un mundo mejor. Claro. Esto significó
Además, Lo cual le dio un vigor muy singular, ¿no? Porque trayendo el tiempo hacia acá, achicándolo en nuestro nicho, es también, y por eso, el papa de la multipolaridad. Es decir, es el papa de los emergentes, exacto. que son los subdesarrollados fortalecidos, en crecimiento. Y ahí hay de todo. Ahí la tenés a India con su hinduismo y sus variables. Y sus miles de y variables. todo eso. Y tenés al Partido Comunista de China, Exacto. que lidera un proceso inocultable, que se llama así además. Efectivamente. Creo que tener buenos tratos en esa dirección y el diálogo interreligioso, sobre todo con los islámicos, que logró, han sido mensajes muy claros sobre la concepción y las acciones que él pretendía desplegar. Totalmente. Mira, afortunadamente tuve el placer, el honor y el gusto de conocer y tratar de muy cerca, con muchas conversaciones, a Alberto Metol Ferré, que dicho sea de paso fue uno de los hombres que mayor influencia intelectual tuvo sobre Jorge Bergoglio. Sí. Y Alberto Metol Ferré fue el que de alguna manera me iluminó en muchas de estas cosas. El Papa Ratzinger era el Papa de la Unidad Europea, era el Papa alemán, hacía pila de años que no había un Papa alemán. Y Alemania estaba cargada estaba cargada de un peso negativo que fueron los años del nazismo, que de alguna manera empalidecieron los notables aportes que a la cultura, al pensamiento, a la ciencia y a la técnica de Occidente dio Alemania a lo largo de sus años. Y un poco la elección de Ratzinger incorporó a Alemania al seno de la Iglesia Católica, después de la, digamos, ruptura de Martín Lutero en el 1600. Y el Papa Ratzinger, a mi modo de ver, que era un intelectual en realidad, básicamente era un intelectual, era un hombre de libros, un filósofo, había tenido mucha importancia su pensamiento en el Concilio Vaticano II, pero el Papa Ratzinger vio que no podía ponerle cuerpo a la situación. Hacer lo que tenía que hacer para lo que le habían dado un mandato. Y hizo, me parece a mí, dio lugar a lo más, qué sé yo diría transgresor o revolucionario que alguien en la Iglesia Católica, que es una organización monárquica, puede hacer, que es abdicar. Decir, yo con esto no puedo, que venga alguien que pueda. Sí. Además porque la dupla final, la dupla Ratzinger, ahora voy a contar algo, Bergoglio, lo primero que hace Bergoglio es descabezar el Banco Vaticano. Claro. Lo saca. Representa teológicamente una diferencia muy fuerte con el individualismo luterano. Claro. Es decir, marca, la Iglesia había quedado atada a la justificación terrenal de la adquisición de riqueza por encima de las necesidades individuales. Exacto. Y no te olvides que la Iglesia en ese momento, cuando renuncia a Ratzinger, el Vaticano está atravesando un escándalo alrededor de la violación de una niñita de 12 años en el seno del Vaticano. Digo, esa es la situación. Y lo eligen a después de una... No nos olvidemos que Bergoglio ya había sido candidateado y había competido con Ratzinger en el concilio que lo elige a Ratzinger. O sea, el hombre venía con alguna carga, alguna representatividad. Y la verdad que si uno lo mira todo el periodo de 13 años, hizo lo que se propuso. Es decir, pocos hombres en la historia, pocos hombres en la historia, grandes hombres que han tenido grandes visiones y grandes anhelos, pocos hombres logran realizar esos anhelos y hacer realidad esas visiones. Y el cura lo logró. Bergoglio logró hacer lo que quería. Vamos a ir a la tanda ahora, pero antes te cuento,
podemos utilizar el humor en este caso. Porque, pero fatalmente. Bergoglio se enojaría si no lo hiciéramos. Pero esta mañana escuché a gente del espacio filosófico de Rodolfo Kuch, con el cual les vamos a charlar en algún momento más en detalle para que nos expliquen su mirada, que no es la nuestra, que es más forjista, podríamos así decir, pero está muy, muy interesante el planteo. Y dice, ¿y qué esperaban? Pensando en el colegio cardenalicio. Le dieron la lapicera a un peronista. ¿Qué lista pensaron que iban a armar? Así que después le vamos a preguntar a Telma Luzani, que investigó sobre lo que viene en la elección del Papa, qué es lo que puede pasar. Vamos a la tanda. Excelente la despedida que le brindó el técnico Holland. Lo pasaban recién en Abrir la Cancha. Y una de las características que me parece interesante es que todo ese aprendizaje que lleva a la canalización de una teología asentada en la doctrina social de la Iglesia, por un lado, y en el pensamiento nacional, por otro, no es óbice para que todo esté acompañado por una melodía de base callejera, futbolera, pícara, que evita que el Papa sea un santurrón. Claro. Claro, sí, Nunca vi a Bergoglio dando un discurso en el cual uno diga el deber ser, ¿no? Algo tremendo, algo amenazante, no. punitivo. No. Al contrario, perdonar y vivir, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a repetir cosas que todo el mundo ha escuchado en estos días, pero la entrevista con Maradona, que el propio Maradona cuenta, que venía enculado Maradona por el tratamiento que le había dado Juan Pablo II, claro. Y que le dice que se lo llevó aparte y le dijo, se lo convenció y dice, che, pero lo que tenés que hacer es dejate joder, andá a reconocer a esos pibes. Y el tipo salió de ahí y fue a reconocer a los pibes. Y después lo cuenta, quiero decir. De que esa es la manera de dar un sermón eficaz. Claro, es decir, dejate joder, no, pedí perdón por tus pecados. Qué gobierno, ¿no? El argentino, digo. Bueno, Julio, nos ha tocado esto en el peor momento de nuestra historia. En el peor momento de nuestra historia es un gobierno de miserables, de insignificantes que van a pasar inmediatamente al olvido. Inmediatamente al olvido, no son nada. Que por supuesto y por estas mismas razones no puede estar no puede estar a la altura, ni siquiera entiende de qué se trata todo esto y el sentimiento profundo que embarga al pueblo argentino. Es un gobierno miserable. No estar en el velorio de alguien a quien uno conoce, respeta y quiere, no es lo mismo que estar en el entierro, que es el hecho social menos íntimo. El velorio es una cosa íntima, es la despedida individual al muerto que está ahí. Uno lo ve. Eso no fue capaz de hacer este gobierno miserable. Y fue a la reunión pública a sacarse fotos, que ni siquiera logró hacerlo porque pasó totalmente desapercibido. Es decir, cada vez es más insignificante la figura de este tipo. Y bueno, y todo lo demás, es decir, la conferencia de prensa que da inmediatamente hoy, inmediatamente después de despedir al más grande argentino de la historia, y lo cuenta como si se hubiera ido a tomar unos baños termales a Roma. Lo cuenta de la misma manera, es decir, es un insignificante, es un vulgar, es un verdadero vulgar. Y termina el asunto entregándole una condecoración del Estado argentino a un gallego que quiere la desaparición del Estado, otro que no lo conoce nadie más que esa secta de iletrados que giran alrededor de este anarcocapitalismo. Todo eso parece una cosa escrita por un marechal que nos quiere meter en el infierno. Es el infierno de Marechal, es Cacodelfia. Sí. Es verdaderamente espantoso lo que estamos viviendo. Y es por primera vez, por eso creo que esto no va a durar mucho, por primera vez en la historia moderna,
a la Argentina nos agarra con el caballo cambiado. En 1916, cuando en medio de la guerra, gana Hipólito Yrigoyen y mantiene la neutralidad. Neutralidad que era muy difícil de mantener en esa época, porque el conjunto de la oligarquía era obviamente pro inglesa y francesa, pro aliados. Uh-huh. Y veía en el Kaiser el totalitarismo y todas esas cosas. Y sin embargo, Yrigoyen logró mantener la neutralidad que fue beneficiosa para la Argentina. Es decir, que pudimos negociar con los alemanes y con los ingleses y franceses tal como veníamos haciendo sin perjudicarnos. Uh-huh. En el 45, posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos pasa algo parecido. Un golpe de Estado genera una situación que nos permite aprovechar nuevamente el eclipse del Imperio Británico y la aparición del Imperio Americano, ¿no es cierto? Y esto, que significa el eclipse del Imperio Americano y del capital financiero occidental y el traslado del peso del mundo al oriente y a la periferia, esto nos agarra con el caballo cambiado, nos agarra con un caballo que no sirve para esa carrera. Sobre todo porque esa traslación del centro de poder aparece ligada con los conceptos vertidos aquí, con los generados aquí. Es muy interesante observar eso. Cuando uno ve en los hechos la acción gubernamental, estadual, en China o en Rusia, uno dice, ¿y en qué se habrán inspirado? ¿De dónde vienen determinadas conjunciones? ¿Cómo se logra que una nación vertical abra el juego político y consulte y tenga otras vertientes? ¿Cómo se logra que después de haber controlado todo desde el Estado haya un juego allí para la empresa pequeña y mediana, para la cooperativa, y todo siga bajo el control del Estado, de lo público, del Exacto. elemento público. Designado por la población? Exacto. ¿De dónde viene esa idea? Han estudiado mucho lo que ha sucedido en la Argentina. El ejemplo, sobre todo después de ciertos niveles de comprensión que utilizaron como puente o como trampolín la vida venezolana, entre otras zonas, Cuba mejoró su mirada sobre la Argentina y esto permitió una introducción en las zonas emergentes de otra filosofía que tal vez no había sido tenida muy en cuenta en otra instancia, y también porque las circunstancias eran otras. Ahora, cuando los emergentes encontraron el modo de controlar desde el Estado la inversión productiva para desarrollar sus propios mercados y sacar de la pobreza a millones de personas, hay un encuentro internacional entre la concepción manada de la Argentina y la que desarrollan esas naciones. Cuando llega ese momento, la Argentina fuga. No está la Argentina exactamente en un momento como ese, que digamos que, como vos bien decís, pertenece un poco a la tradición nacional y popular del pensamiento político argentino. Uh-huh. Ese momento nos encuentra muy mal, nos encuentra con un 40% en este momento en las encuestas que circulan, un 40% de votos a favor de Milei. Uh-huh. Es una verdadera locura. Una locura. Uh-huh. Una locura. Es decir, es un muchacho que a lo sumo podría tener el 1% de votos de gente rara, de gente freak, de gente extraña, pero tiene el 40%. Y en eso tiene que ver, me parece a mí, el establishment económico de la Argentina. Hay una devaluación aún de un liberalismo que ya estaba devaluado. No, sí, porque este liberalismo, el viejo liberalismo era un liberalismo del libre cambio. Este es el liberalismo del capital financiero, que no necesita países, no necesita mano de obra. Ni cultura. No, y cultura mucho menos. Digo, uno lo ve en las películas, no hay tipo más burdo que un corredor, un broker de bolsa en Nueva York. Uh-huh. Sí, es un verdadero palurdo. Y lo que quiero decir es el capital financiero concentrado en la Argentina y ciertos sectores de la industria más concentrada que tiene una relación directa con el capital financiero son los que sostienen este gobierno payasesco. Por eso se sostiene.
en una situación en donde el movimiento nacional histórico de los argentinos está en una crisis muy grande. Está en una crisis política muy grande. No sé si es una crisis final, no sé si es una crisis agónica, pero está en una crisis. Uno lo ve al campeón, lo ve con los brazos caídos, no levanta los brazos, no anima, no anima ni a defenderse. Eso también explica por qué desde adentro del movimiento nacional no se tomó la bandera que ofreció Francisco. Y no la ofrecía para nada circunscripto a tal distrito, a tal candidato o a tal protagonismo en la interna, sino en el trazo grueso. Vamos por acá. Sí, es un sentido nacional. Y los beneficiarios de esa bandera, vos lo señalaste sutilmente hace un ratito, no la levantaron con la energía con la cual los tiempos de la historia se lo estaban permitiendo. Sí, en ese momento sí lo estaban permitiendo, pero digamos, yo tengo la siguiente sensación. El mal de la Argentina no es un mal de los últimos 10 años. El mal de la Argentina es un mal, de esta Argentina que hoy conocemos, es un mal que se inicia en 1983, cuando el proceso democrático no es el resultado de una gran victoria nacional, sino de una derrota nacional como fue Malvinas. Uh-huh. Entonces salió un proceso democrático baldado, enclenque, rengo, sin capacidad, sin fuerza nacional, a punto tal que ganó Alfonsín, no ganamos nosotros. Yo te diría, incluiría un momento previo, que está concatenado con ese. Yo soy de la idea de la olla a presión no es una buena metáfora política. El boxeador sí. Mientras más te pegan, más te duele. Uh-huh. Porque está muy extendido la idea de lo que no te mata te fortalece. No, eso es una lo que peor no mejor. Te mata te debilita. Obvio. Cuando salís de una enfermedad, estás que tanteas cómo cruzar la calle. Exacto. Esa es la situación. Y el golpe del 76, como el golpe del 55, fueron dos impactos a la mandíbula del pueblo argentino para evitar su organización. Sí, para coartar el proceso que se había iniciado en 1945 y que llevó muchos años desmontarlo. Claro. Muchos años desmontarlo. Y la Argentina, desde 1983, bajo el ejercicio de la Constitución Nacional y tal, eso está fuera de discusión, ha entrado en una especie de movimiento helicoidal hacia abajo. Es decir, repetimos ciclos oligárquicos nacionales, pero cada vez más hundidos en el pozo. Es decir, cada vez hay más desocupados, cada vez hay más pobres, cada vez hay menos industria, cada vez estamos más determinados a las exportaciones agrarias. Es decir, la Argentina ha empeorado en estos últimos 40 años. Esta es la realidad. Y nosotros, el movimiento nacional, el peronismo que forma parte de eso, ha empeorado. Insisto en otra situación, ha empeorado innecesariamente, por decirlo de alguna manera, porque no era la época de ir para atrás, sino como lo han demostrado las naciones a las que hacemos referencia, era el momento de aplicar esa sabiduría para poder crecer. Sí, pero las naciones que hacemos referencia, especialmente China, hicieron algo que la Argentina nunca hizo, que es la expropiación de las clases latifundistas y la desaparición social de todas las clases aliadas al colonialismo. La Argentina nunca hizo eso. Esas clases han sobrevivido y sobreviven. Hasta el exterminio social de esas clases va a ser muy difícil, cualquier intento de reproducir el camino que han seguido esos países como, qué sé yo, China o Vietnam, me parece. Sí, es probable. Incluso en la misma Rusia, porque el proceso que realiza Putin es el de eliminación, por cooptación o por persecución de toda esa llamada oligarquía que apareció en Rusia con la caída de la Unión Soviética. Y el tipo los cortó de cuajo. Sí. O los incorporó como parte de una política nacional de industrialización, etcétera, o los persiguió hasta meterlos en cana e incluso hacerlos desaparecer. Digo, lo lamentable es que la Argentina tiene los elementos de base. Hablábamos recién del concepto, ¿no?, del pensamiento nacional, pero también tiene un movimiento obrero incomparable, claro, con otra.
¿qué quiero decir? Hay donde apoyarse para realizar transformaciones. Yo sé que después de los golpes, justamente 55-76, las purgas internas en las Fuerzas Armadas damnificaron la perspectiva nacional del militar promedio, pero hay un movimiento obrero que puede encabezar un mensaje muy fuerte relacionado con esa nacionalidad y el desarrollo industrial que se necesita. No, pero por supuesto. Es decir, yo creo que es, en cierto sentido, la fuerza social más poderosa que tiene la Argentina para poder llevar adelante ese proceso del que estamos hablando, ese camino de reconstrucción de una Argentina grande y poderosa. Uh-huh. Yo estoy convencido que es sobre esa clase social que tenemos que apoyarnos, sobre ese sector social, además organizado sindicalmente, como lo está en la Argentina, que es un caso único en toda América Latina. Así es, así es. Digo, recuerden ustedes, cuando hacen una huelga en Perú, son los maestros los que hacen la huelga. Sí, son más guardias, claro. No hay otros sectores que estén en condiciones de hacer huelgas en el Perú o en Ecuador. Acá cuando hay una huelga son los obreros metalúrgicos los que paran. Los obreros de la construcción, los obreros textiles, digo, los tipos que modifican la materia y producen cosas todos los días. Lo cual no implica, digámoslo sutilmente, no implica que toda una franja social critique todo eso que estamos analizando, ¿no? Critique a Bergoglio de entrada, diciendo que no sé qué cosa, y critique a los trabajadores organizados cada vez que dicen algo. Sí, y para que uno lo critique desde, digamos, hagan una crítica por izquierda, digamos, es decir, no hacen lo suficiente, como si algún otro sector social en la Argentina hiciera lo mínimo indispensable, ¿no? Hay sectores, por supuesto que hay sectores, digamos así, del empresario industrial, mediano, pequeño y aún grande, que adopta un punto de vista nacional y entiende la relación que hay entre el éxito de su empresa y el éxito del país. Los hay, los conozco, afortunadamente. Sí. Pero no son los que conducen la bulla. No tienen poder como para disciplinar al resto del empresariado. Claro. Bueno, ahí es donde las naciones que sí han crecido demuestran la importancia del Estado. Obvio. Sin Estado, es más, sin Estado te diría que cada uno hace lo que puede. Aún cuestionando el proceder de determinadas zonas empresariales, el que tiene la posibilidad de hacer guita rápido, lo que hace es guita rápido. Claro. Y en ese sentido, creo que es importante el otro tramo, porque hablamos de tierra, techo, trabajo, determinante, de hagan lío, de la Laudato Si vinculada con la Fratelli Tutti, los mensajes al empresariado de Bergoglio, cuando le dicen no fuguen capitales. No. Como si los conociera. No, su último reto en Davos, hablando de la inteligencia artificial y la utilización de la tecnología, que debe ser en beneficio de todos, no de un sector, creo que ese es otro de los datos que deja para analizar muy a fondo y difundir, Francisco. Sí, no, en cuanto al planteamiento, es decir, a ver, la Iglesia ha sostenido, casas más, casas menos, desde fin del siglo XIX, este punto de vista que se llama doctrina social de la Iglesia, que es un poco, sirve para un barrido y un fregado, quiero decir, según el que la exponga, la maneje o la plantee. Sí, la han atenuado, digamos. Muy rápidamente. Sí, digamos, porque es como todo, digamos, es decir... Hay que ser bueno, claro. Depende de dónde le pongas el acento. Claro. Pero lo que ha hecho el tipo, digo yo, faltándole el respeto, pero lo que ha hecho Bergoglio es, primero, encarnar los aspectos más agudos de esa doctrina social de la Iglesia, los que llevan al enfrentamiento entre sectores explotados y sectores explotadores, y hacerlo explícito. Planteando, obviamente, que el perdón y que la unidad es superior a la parte, obviamente, pero y el tiempo y el espacio. El suponer que la unidad es superior a la parte implica que hay partes y que solamente el tiempo puede generar la unidad. Pero digo, entonces, además de eso, porque eso, por ejemplo, a ver, Pablo VI también planteó eso. Roncalli y Juan XXIII
también planteó bastante fuertemente esos aspectos. Pero lo que hizo Francisco fue trasladar eso de Roma a Myanmar, a Birmania, no sé si me explico, y poner el eje en Birmania o en Filipinas. Ustedes valen. Claro, claro. Ustedes valen. También, digamos, yo creo, porque yo seguí el proceso de Francisco de entrada, pero la visita a Estados Unidos la seguí con enorme detenimiento. Yo creo que es responsable, y que se entienda esto en el mejor de los sentidos, no sea torpemente, de muchas de las transformaciones que se están viviendo en los Estados Unidos y de muchas exigencias social populares que han detonado en los meses más recientes. El mensaje de Francisco quedó ahí anclado y corroyó, conmovió, movió interiormente, espiritualmente, a una nación que estaba un poco adormilada. No, sin duda. Yo en su momento reflexioné justamente sobre los cuatro norteamericanos que nombra Francisco en su discurso en el Parlamento norteamericano, en el Congreso. Y los dos primeros son obvios, son Abraham Lincoln, que es digamos, el que deroga es como Juan San Martín acá. como Juan de San Martín acá, tal cual. Moisés Lincoln. Escúchame, el otro es Martin Luther King, también un mártir de la integración racial. Pero después nombra dos que son para el gran público medios desconocidos. Uno es Thomas Merton, que era un tipo un tipo muy raro, que en el medio de la época hippie, el tipo que viene de una vida bastante tumultuosa, un escritor, pensador, etcétera, se mete de cura de encierro, ¿cómo se llama? Claustro. De claustro. Se hace monje, trapense, y empieza a reflexionar, pero en sus reflexiones teológicas y en sus meditaciones se vincula permanentemente con lo social, a punto tal que muere descompuesto en Vietnam, porque el tipo se opone a la guerra de Vietnam, se enfrenta con el gobierno de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Bueno, ese tipo es el que nombra Francisco. Y la cuarta es todavía más revulsivo, porque es una muchacha cuyo nombre no me acuerdo, nacida en un Brooklyn de obreros de 1890, que sus padres eran anarquistas, milita en el anarquismo, se convierte en una gran agitadora y escritora anarquista, se embaraza, aborta y tiempo después se va convirtiendo al catolicismo, pero se convierte en una agitadora obrera católica norteamericana y saca un diario que se llama el Diario de los Trabajadores, que costaba 10 centavos durante toda la época que salió, y que alcanza a tiradas muy, muy importantes dedicadas a la vida de los trabajadores en Estados Unidos. Esos 4 tipos eligió el cura para nombrar en Estados Unidos. No dijo John Fitzgerald Kennedy, que era católico. No lo nombró. Era rico, además de católico. Nombró a estos. Y algunos de estos después reverberaron, si usted hace memoria, en la campaña electoral. Pero vamos a seguir después de una pausa. ¿Cuántos oyentes? Bueno, muchas gracias a todos. Pablo Burgos, Aristóbulo del Valle, nos está escuchando por radio Aristóbulo del Valle, mandamos un fuerte abrazo. Bueno. Diego Minuti, Mariel Sabiuk, Lucy Araya, Bere Bonaerense, Norma Martínez, Luis Viñolo. Luis Viñolo desde Montevideo. Juan Nieves. Desde Río Grande do Sul. Juan Faggio, Andrea Giordano, Jorge Andrés Benedetti, Walter Rabioso, Ana María Manzano, José María Grisel Rubino, nos dice presente, Analía Efrom, la saludamos, Analía, una gran periodista realmente. Bien, Francisco Fracaroli desde Entre Ríos, Cristina Nanclares, Mariela Claudia, Gustavo Armas, Alberto Ortiz, que dice Corea del Sur es un ejemplo.
Sí, de los nuevos alineamientos. Exactamente, eso es interesante, sí señor. Sí, señor. Gracias, Victoria Corsini. Fabián Amílcar Cabanellas, creo que el no haber estado en la Capilla Ardiente no es solo porque Milei es un pelafustán irresponsable, creo que ese desprecio es parte del mismo dispositivo llevado adelante por el anglosionismo. Recordemos que el gobierno de Israel retiró las condolencias que había ofrecido porque no podían soportar que Francisco haya hablado del genocidio sobre el pueblo palestino. Bueno, lo que es indudable también, y recuerdo la frase de Francisco sobre la OTAN, cuando trataban de desplegar sanciones urbi et orbi sobre la Federación de Rusia, dice, pusieron a ladrar los perros en las puertas de la Federación. Dijo, Claro. Si no quieren guerra, no las provoquen. ¿Qué clase Claro. de pacifistas son estos? Claro. Desnudando también las corporaciones financieras que han puesto en marcha ambos conflictos y otros más. Sí, es evidente. El tipo no tenía pelos en la lengua, en eso era extraordinario. Y tenía otra virtud, hablando de esto. Hablaba con sus gestos. Es decir, la serie de fotos que se hace, la serie de fotos y las diferencias fisonómicas que existen en esa foto entre recibir a, ponele, Cristina Fernández de Kirchner y recibir a Macri o a Trump es espectacular. Un diseño de imagen, ideográfico. Total, Totalmente. total. Yo ayer cuando repasaba las fotos, digo, esto es muy pensado. Muy pensado ante el espejo. Voy a quedar así. Claro, a ver cuál es mi peor jeta de traste frente a este tipo que me lo tengo que aguantar porque soy el Papa, que voy a hacer, no puedo no hablar con el presidente de los Estados Unidos. Gracias a Alberto Ortiz por estar tan atento. Dice, me quise referir a cortarles la cabeza social, especialmente a los terratenientes coreanos, y orientando sus fortunas a la industria. Claro, la Corea, exactamente. Muy bueno, es así. Con variantes conceptuales muy interesantes, y no tiene problema en recibir amigos y en hacer amigos nuevos. Silvia Elena Sabadini. Es cierto que las fuentes seguras son largas, en ocasiones los leo en 2 veces, pero encuentro información diferente que no hay en otros lados, datos importantes que voy escribiendo en un cuaderno para ir aprendiendo. Gracias, Silvia, por eso. Y la verdad que la realidad es densa y no se presta para decirla fácil. Y eso que algunas veces algunas interpretaciones no me cierran o me generan dudas. Pero la verdad es que abro la página web para ver qué escribió Gabriel Fernández. Gracias, sos muy, muy amable. Silvia Cerrillo, Néstor Kliner, Mariel Sabiu, Julio Ruiz, Angie González, Héctor Benvenuti, Alba Esquí. Y quiero agradecer a los que, además de escuchar, difunden. Estela López, Andrea Giordano, Analía Efrón, Aristóbulo del Valle. Gente que, como Lev Villagra, María Testa, mucha gente, Norma Testa, que en el Twitter, a veces no tenemos acceso a todas las redes simultáneamente, pero están acompañándonos. Pensaba en base a lo que charlábamos recién, ¿no? Cuando uno brinda el objetivo, uno puede ir trazando el rumbo. Tenemos un panorama, no sé cómo te pasa a vos, pero creo que coincidimos en esto, de largo plazo bastante claro. Es decir, yo creo que el proceso que han abierto los BRICS y que la economía de Francisco ha propuesto como articulación, sí. Mira, esto no tiene retorno. No, es así. Ahora, este periodo que estamos viviendo es el más peligroso del mundo, mundo. Porque todo el mundo puede apretar un botón y hacer volar al de al lado. Primero, no todos estamos de acuerdo respecto a este inmediato futuro nuevo y más ordenado que ofrecen las BRICS. Uh-huh. Es decir, buena parte de la dirigencia política argentina ignora supinamente todo lo que se refiere a eso. Uh-huh. Sí. Es decir, no se les oye abrir la boca ni mencionarlo, ni siquiera para un Domingo de Ramos. Es increíble, es un tema que está fuera de la discusión política argentina. Lo cual nos debería hablar de nuevo del tema medios. Vos sabés que yo he revisado mi posición sobre
Yo siempre dije, los medios tienen una llegada vasta, llegan a todos lados, pero relativa. Ajá. La realidad se impone. Bien, debe ser así. Pero lo cierto es que en la actualidad argentina, los últimos años de la vida argentina, han tenido mucho más de medios y de redes que de realidades. Uh-huh. Sí, efectivamente. Digo, hoy lo que pasa es que la palabra medios ha cambiado de significado, me parece, en los últimos 10, 12 años. Digamos, para nosotros hace 20 años medios eran Clarín, La Nación, Canal 13. Hoy medios son todo lo que vemos en las redes. Digamos, esa idea de los grandes medios, es cierto que en gran medida las redes suelen reproducir el sistema, pero ya es otra cosa, no es la lectura del diario a la mañana cuando desayunás tomando un café, sino es la cotidianidad permanente de la comunicación a través de las redes, que es un nuevo fenómeno que posiblemente produzca sus efectos que no sabemos cuáles son. Tengo la sensación de que va a haber una maduración. Sí. Este es un periodo raro. ¿En qué sentido? Sabemos que los trolls son gente contratada para decir, y no solo una parte de la opinión pública, sino los propios compañeros, para usar palabras que Bergoglio usaba con asiduidad, los que dicen, mirá lo que dice la gente, atacan a este, al otro. Y vos escuchás, boludo, son robots. Si hasta, además quedaron al descubierto con Durán Barba cuando se equivocaban de localidad. Decía, vamos, Hurlingham, estamos contigo. Era sensacional. Era vergonzoso. Extraordinario. Bueno, es decir, cuando vos ves una publicidad y ves un estadio, ves un baile o ves gente tomando cerveza, son extras, no es gente que se juntó naturalmente, ahí fue filmada de casualidad, claro, son llevadas. Bueno, estos son extras en las redes sociales y se les cree como si fueran reales. Creo que hay un problema de maduración. De maduración, de saber eso, sí, es muy probable porque es una novedad, las redes son una novedad. Todavía el público, que somos todos nosotros, no estamos lo suficientemente educados para descifrar ese misterio. Sí. Uno sabía que si La Nación ponía un potencial, entendía lo que quería decir. En las redes todavía ese mecanismo no está tan claro. No está tan codificado, creo yo. Es cierto, sí. Pero volviendo al tema de las BRICS y de la Argentina, yo creo, no sé si compartís conmigo, Gabriel, que buena parte de todo este fenómeno que estamos viendo en la Argentina con este gobierno y tal, tiene un punto de origen que es que nuestros gobiernos, no lograron darle una solución radical al problema de la inflación. Sí, claro, a nivel efecto público es desesperante. Evidentemente es pero eso nunca, y me pongo en el nosotros, nunca lo calibramos de esa manera, nunca digamos, sentimos que tenía semejante peso. Sí. Porque más o menos el aumento de salarios y todo eso equilibraba y eso, pero parece que genera un estado de ansiedad y de inestabilidad emocional muy grande en el conjunto de la sociedad. Y ahí también debe tener que ver lo que hemos charlado sobre la organización de base, porque genera una gran inquietud en los sectores medios dessindicalizados, claro, mientras que el resto tiene paritarias. Exactamente. Lo cual, por supuesto, en un gobierno como este casi duda en funcionar, pero más allá de eso, en un gobierno, podríamos así decirle, normal, si cabe, de rasgo nacional popular, aunque es criticable, funcionan las paritarias en un sentido aún sin el de techo, Macri funcionaba así, normal. Claro. Se puede lograr, pero al resto de la sociedad, la que no tiene un enlazado fuerte institucional, la deja al descubierto. Muy al descubierto. Y eso genera inestabilidad emocional, es notable, es decir, genera algo que produce estas tempestades que estamos viviendo, estas tormentas, es decir, Milei es producto de eso. Fíjate que su único objetivo retórico, aunque más no sea, es la inflación. El único que lleva al vecino a decir estamos mejor. El único punto, pero en la retórica del propio Milei no hay otro tema. No es decir, él no habla más de destruir el Estado, la libertad. Habla de la
e inventa cifras y todo eso, pero habla de la inflación. Porque es producto de ese... Bueno, Hitler fue producto de la hiperinflación alemana. No nos olvidemos también de eso, ¿no? No nos olvidemos de eso. Y nosotros, no, y digo esto, y por ahora yo no veo, ojalá en algún lugar se esté incubando una gran idea, yo no veo que de nuestro lado haya una respuesta clara, convincente, de que eso lo podemos solucionar. Sí, porque es ostensible que estamos ante situaciones donde, por empezar, el rol del Estado debería ser mucho más importante, porque sin control. Pero por otro lado, pedirle a la sociedad, como en algún momento, que salga a mirar las góndolas para que la yerba no aumente, bueno, es micro. Es micro. Claro, es micro, algo, es una tarea de hormiga, loable, pero... Sí, pero además en un pueblo que está por fuera. En una sociedad que no está organizada... Para eso. Que no está organizada para eso. El consumidor, como si fuera Japón. Claro, como si fuera Japón. No está organizada para eso. Y entonces queda en una retórica vacía que no produce ningún efecto. Si no se le da una respuesta, si no se dice de qué manera nosotros podemos conseguir los dólares necesarios que impidan o que dificulten un proceso inflacionario, sí, cualquier gobierno industrial puede quedar derrotado. Puede quedar derrotado. Sí. Puede quedar derrotado porque yo no sé si ya todavía, y a eso me refiero con pensar, yo no sé si alcanza con el simple desarrollo, de crecimiento del mercado o agitación del mercado interno. Porque también el tema del mercado interno genera un cuello de botella en el sector externo. No, es un proceso de sustitución que demanda tiempo. Pero perdón, no, es que no demanda tiempo. El problema es este. Vos podés, en el término de 1 o 2 años, poner en movimiento la capacidad instalada que ha sido parada por los neoliberales. Pero esa capacidad instalada, para pegar un nuevo salto, requiere importaciones. Claro. Sí. Y ahí se te acabaron los dólares. Ahí es donde vos tenés que relevar las importaciones. Exactamente. Pero eso lleva un periodo y una inversión. Exactamente. Y también está el tema, dentro de lo propagandístico, romper con... ¿Qué cosa? ¿Cómo se ha impuesto eso? Digo, el Estado argentino decide, vamos a fabricar mesas. ¿Y cuánto cuesta? Y vos decís, ¿qué pregunta es esa? Vamos a tener trenes, claro. De alta velocidad. ¿Y cuánto cuesta? Pero, escúchame, ¿lo necesita o no lo necesita la sociedad? Bueno, ¿hay capacidad tributaria para recaudar o no? Claro. Y la plata que se, comillas, ahorra en esas cosas que no se hacen, ¿a dónde va a parar? Claro. Bueno, eso es lo que países como... Para dar un nuevo ejemplo, China o Corea del Sur, no me refiero a Corea del Norte, amigo Kim. A nuestro amigo Kim. Corea del Sur ha resuelto que las ganancias empresarias no salgan del país. Pequeño, bueno, lo pidió el Papa Francisco cuando hablaba de fuga. Lo pidió el Papa Francisco. No salgan del país y se conviertan en puentes, carreteras, puentes colgantes, inversión en tecnología, investigación científica, etcétera. Este es todo el tema. Y acá desde hace 40 años, por lo menos, yo sé que desde antes, pero digo, en nuestros 40 y pico de años, 42 años de democracia, no hemos podido solucionar. ¿Por qué cayó Alfonsín? ¿Por qué se tuvo que ir Alfonsín antes de tiempo? Por eso, por un proceso inflacionario. Sí, recuerdo, el 89 fue fatal. Fatal. Fue tremendo. Fatal, donde te cambiaban el precio en el carrito del supermercado. Vos tenías la botella de vino, que es lo que yo sé, los precios, y los únicos precios que conozco son esos. No voy a objetar eso. Fue Barrido Greenspoon, claro, que tuvo una intención industrialista muy interesante. Tuvo una intención interesante, sin fuerza social para llevarla a cabo, porque se enfrentaron con el movimiento obrero. Exactamente. En vez de atraerlo. Claro. Cosa que después volvió a suceder. Porque en el último tramo de la década ganada se necesitaba el movimiento obrero para ahondar el proceso industrial y no se lo... Y nos peleamos en la cancha de River. Nos cuenta aquí Hernán Vázquez, Europa movilizará 800.000 millones de euros para defenderse de Rusia. Mirá,
La Unión Europea busca reducir su dependencia externa en defensa con un multimillonario plan de rearme que además impulsará la industria bélica del continente. Esto es el capital financiero. Aquellos que creen que la guerra la hace un gesto. Lo que parece es que Trump los deja Solari Rossi. Les dice, arréglense. Ha amenazado con retirarse de las negociaciones. Eso por no haber escuchado a China en su momento. Japón, nos interesa mucho la nueva situación. Japón, China, Corea del Sur. Eso que pusiste hoy vos Acaba de vender 220.000 millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Que es una acción que sacude al dólar. Ya hay varios medios económicos que hablan de un principio del fin de la hegemonía del dólar. Basta con que se debilite, aunque no haya fin. Se trata del mayor prestamista de Estados Unidos. Claro. Y del aliado político. ¿Cómo le va a hacer eso a Estados Unidos? Claro. Pero es que ha dejado de ser el aliado político. Digamos, la reunión esa que vos también hiciste conocer de Vietnam, Japón, Corea y China, de todos los ojos rasgados de aquella zona, ha cambiado el mapa político. Uh-huh. Es decir, Japón hoy ya no es una fuerza occidental, una especie de portaaviones occidental metido en el mar de la China. Uh-huh. No lo es otra cosa. Claro. Se maneja por sus propios criterios, que ya no le conviene los occidentales. Uh-huh. Tiene a su alrededor un mundo que funciona de otra manera. Que puede comerciar de modo normal. Claro, claro. Tenemos un informe para los días venideros de Australia, elaborado por Leo Chiriano, que no deja zona de Australia por analizar, empresa australiana por analizar, partido político australiano. Yo se lo quiero agradecer y mandar un saludo a la gente que nos escucha en Australia. Son muchos los amigos y Leo es, en cierto modo, uno de los ejes. Un abrazo de corazón a todos ellos por estar siempre. Y gracias por este informe que vamos a reproducir en los próximos días, porque es completo y en la Argentina hay elecciones en este momento en Australia. Nadie sabe un pepino. ¿Tenemos una célula de la gráfica en Australia? En Australia, sí. ¡Qué grande! Estaba viendo las imágenes. Y en Estados Unidos bastante. También en Estados Unidos. Y México. Las imágenes de México, por un lado, demuestran que se puede, que es posible tener un proyecto nacional. Pero sí, claro. Y por otro lado, lo que charlábamos hoy, yo sé que puede sonar solo emocional, pero verla a Sheinbaum llorar ante la muerte del Papa, muy dolorida y muy sincera, porque no estaba puesta para que la enfoquen, la enfocaron de pedo, y salió llorando muy, muy sentida. El Papa, y vos decías, y mirá este nabo. Pelafustán, sinceramente. Me emocionó mucho el gesto el gesto auténtico de No, pero Claudia Sheinbaum. Escúchame, volviendo, te interrumpo en esta recorrida por el mundo que estás haciendo, fue el presidente de Irlanda. ¿Por qué fue el presidente de Irlanda? Porque Irlanda es un país católico enfrentado al anglicismo inglés. En primer lugar. Fue el presidente de Francia. ¿Por qué fue el presidente de Francia? Porque Francia fue durante 1200 años el centro de la cristiandad, el país cristiano más importante de Europa. Es decir, todos tenían una razón de estar. ¿Y cómo no iba a estar el presidente del país donde nació este Santo Padre? Dios mío. Es algo inconcebible. Dios mío. Vamos a la pausa.